Saludos humanos del colectivo Despierto de la Tierra. Soy Ptala de Lira en la Osa Mayor. Así como nosotros tenemos conversaciones con grupos humanos, tenemos conversaciones con nosotros y con otros colectivos. De hecho, cuando el canal entró en contacto con nosotros por primera vez, fue porque ella logró conectarse con una transmisión que estamos teniendo en la Federación Galáctica. La manera en la que le sucedió fue muy particular, puesto que ella se encontraba en un estado emocional bastante alterado, puesto que había perdido físicamente a dos familiares que le eran muy queridos. Los humanos les hemos explicado que tienen distintos grados de frecuencia que los van a hacer ver cosas que normalmente no verían. Cuando ustedes se están sometidos a una presión emocional muy fuerte por la pérdida de alguien, es cuando ustedes inconscientemente tocan puntos energéticos que les permiten estar más sensibles. No necesitan perder a alguien para llegar a estos puntos, pero sí sucede de manera inesperada para algunos de ustedes que son sensibles. Cuando el canal se conectó en esos momentos, las imágenes que vio fue a través de una conversación por parte de su celular con su familia, y vieron en la mica de la estufa reflejado como si fuera una televisión que estaba transmitiendo directamente, y vio a varios colectivos que cambiaban simultáneamente. Fue tan impresionante que incluso tomó fotografías del momento, y su esposo, quien es una persona que no está muy abierta a ese tipo de cosas, incluso los vio. ¿Por qué se transmitió o por qué lo vio ella a través de la mica de la estufa en la casa de su madre, en el otro lado del planeta? Porque nosotros transmitimos en frecuencias que son captables por los seres humanos de manera psíquica, en sueños o a través de los aparatos eléctricos que emiten una frecuencia. Nosotros estamos transmitiendo en varias frecuencias y queremos invitarles a que ustedes se sintonicen en la que es más apropiada y adecuada para ustedes. Nuestros mensajes que damos a través de este canal son colectivos, pero tenemos informaciones también personales para cada uno de ustedes que quiere escucharlos. No se frustren si no sucede a la primera. No es porque no hayan recibido, es porque recibieron, pero aún tienen bloqueos que les impiden creer lo que está más allá de su realidad manifiesta. La meditación, el acallar su mente y sus pensamientos, es la manera más rápida en la que ustedes pueden acceder a estas informaciones. Así como ustedes acceden a otras realidades paralelas cuando sueñan, y cuando en sus sueños ven lugares, personas, objetos tan nítidos como en esta realidad, y que recuerdan piezas y fragmentos de ellas al despertar. Así, ustedes pueden empezar a través de la meditación. Nunca terminaremos de decirles que es muy importante que ustedes, mediten o no, se anclen constantemente a la tierra. Vienen cambios muy importantes a nivel político por parte de muchos países. Están emergiendo políticos cuya formación no es la escuela clásica de la política, cuyos valores, si bien no son lo que deberían de ser completamente, empiezan a cambiar las cosas de manera más notable. Estos nuevos políticos que van a empezar a emerger son la semilla que está siendo plantada en las nuevas generaciones, que ven lo que está sucediendo y en su momento buscarán ser aquellos que guíen a la mayoría de una manera diferente, más equitativa, menos personal y más basada en el amor y en la luz. Nosotros queremos pedirles que, aún sin conocer estos nombres, ustedes se unan a la línea, a la red
de telaraña, como le llamamos nosotros energéticamente, y que envíen su luz a todos estos nuevos políticos que están por llegar o que están llegando, para que se les abran los caminos, porque les hemos dicho que nosotros hemos visto lo que les espera a la Tierra, y es un futuro hermoso, pero este futuro hermoso llegará con la rapidez con la que ustedes vibren alto, enfoquen sus pensamientos, envíen su luz y ayuden a co-crear esta realidad manifiesta. Se dice que una versión de la población humana terminó con lo que ustedes llaman el Armagedón de 2012. Si bien es cierto que existe toda una variedad posible de realidades paralelas, ustedes, como tal, versiones antiguas, sí se quedaron ahí, pero esta versión que cuenta ahorita es la que ustedes decidieron sacar adelante. Es algo complejo de explicar y un poco confuso, puesto que el canal no encuentra las palabras con las que pudiera expresar lo que nosotros sabemos. El idioma que ustedes usan no es suficiente. Por ello les pedimos que reciban los bloques de pensamiento con imágenes que les estamos enviando, que les harán entender intuitivamente a lo que nos referimos, puesto que este procedimiento ustedes lo han vivido antiguamente en otras civilizaciones, con otros físicos en otros planetas. Ustedes son vastos, no nos cansaremos de decirles. Es por ello que en esta existencia deben de felicitarse, porque si están aquí con este conocimiento, con este grado de luz, con este grado de decir no a la oscuridad y sí a la mejor versión de mí misma y de mí mismo, es porque en vidas pasadas cayeron en lo más oscuro, hicieron lo más abyecto y actualmente saben que ese no es el camino y lo repudian. Entonces felicítense por haber elegido el camino en el que están actualmente. La Tierra tiene un futuro prometedor que ustedes están construyendo. Nosotros y otros colectivos estamos aquí para echarles porras, como ustedes dicen, para darles la mano, pero no vendremos a hacer nada que ustedes no hagan. Podremos colaborar, pero no vamos a resolverles la vida. No esperen que llegue alguien a cambiar las cosas, llámese colectivo de otros planetas, llámense fuerzas sobrenaturales, llámense Dios, llámense ángeles. Los ángeles y Dios son ustedes sobre la tierra. Son pedazos y piezas maravillosas, sagradas, que están encarnando un cuerpo humano, que llevan a Dios dentro, que son ustedes los ángeles que están aquí cambiando las cosas. No hay nada más divino que ustedes y que los seres que pueblan este planeta en cualquiera de sus formas, vegetales, animales, minerales. Todos son parte de lo mismo, con distintas experiencias y con distintos propósitos. Entiendan, amen su sacralidad. Ámense, porque en la medida en la que ustedes se amen, podrán ver en los ojos de los demás seres vivos esa fuerza del Creador, que son ustedes. Fin del comunicado.